Muy bien, y recibimos al diputado provincial Martín Rosúa. Martín, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Bueno, primero preguntarte como radical, ¿qué sentiste cuando el presidente Milei habló en los términos que habló de Raúl Alfonsín? Me choca muchísimo, no solamente lo que dice Alfonsín, que a uno lo afecta personalmente por la admiración que él ha tenido, porque fue la imagen que nos acercó a la política, sino también por instalar esta forma tan violenta de relacionarse con el resto del arco político y con el conjunto de la sociedad. Recordemos que le imputó a Alfonsín haber sido parte de un golpe contra el gobierno de la Rúa. Sí, tal cual. Y es parte, hasta, te diría que es un desconocimiento profundo de la historia política de la Argentina. No solamente en esto, sino en otros términos, que lo hace confrontar constantemente. Yo creo ya como una práctica que la consideran en términos pragmáticos. Creo que consideran que le da un resultado, que le produce resultados electorales beneficiosos, entonces siempre termina construyendo la relación de amigo o enemigo con algún sector de la sociedad que elige. El problema es que Argentina tiene problemas tan profundos que para poder resolverlos y tener soluciones estructurales va a tener que generar grandes acuerdos, no lo va a poder hacer solamente un sector. Y vos los grandes acuerdos no los generás insultando a todo el mundo. Y lo llamativo de este ataque de Milei también se da contra un partido que ha ayudado a la gobernabilidad en el último año prácticamente, con algunas disidencias, diferencias lógicas de toda fuerza política. El radicalismo, con algunas disidencias internas que ha tenido, ha sido absolutamente responsable y ha acompañado al gobierno en casi todas las medidas que ha tomado y que consideraban que beneficiaban al país, marcando el límite en temas que lo teníamos que marcar porque tenemos diferencias ideológicas o de implementación práctica de algunas políticas públicas. El tema de los fondos para la CIDE, que no se declaraban a dónde iban, o la cuestión vinculada a la defensa de la universidad pública, pero después se lo ha acompañado y le hemos dado las mayorías para poder tener un plan legislativo que acompañe las acciones de gobierno que este gobierno tiene. Y sin embargo, a veces veo que lo único que recibe el radicalismo son insultos y maltratos que sinceramente no entiendo hacia dónde van. No, por lo pronto no van hacia construir las mayorías necesarias que tienen que construir en un momento donde no solamente los problemas de la Argentina te lo demandan, sino que es una oportunidad política histórica para generar transformaciones. Nunca había la sociedad argentina tan dispuesta a pagar los costos y acompañar los procesos de transformaciones estructurales que tenemos que hacer como lo de hoy. Esta divergencia, prácticamente una fractura que empieza a irrumpir dentro del kirchnerismo, peronismo, termina siendo funcional también al gobierno. Sí. Y el radicalismo con estas divisiones que también se muestran a nivel nacional, digo, ¿no te parece que también son funcionales? Sí, yo creo que el radicalismo está padeciendo de un problema que tenemos hace mucho tiempo, un radicalismo enorme que gobierna, que conduce en el interior del país, que tiene 5 gobernaciones, que tiene infinidad de municipios, que tiene concejales y legisladores, y que conoce lo que es gobernar y por eso está parado en un polo del arco ideológico de la Argentina, muchísimo más responsable, y que tiene que ver precisamente con el ejercicio del poder, y después un radicalismo de la capital federal que está mucho más vinculado a otra visión más porteñocéntrica y mucho más obstaculizadora de la gestión nacional. Nosotros entendemos que hay que acompañar los procesos de transformación que la Argentina tiene que tener, porque además estamos gobernando. Nosotros acá estamos gobernando la provincia de Santa Fe, estamos co-gobernando la ciudad de Rosario, gobernamos Rafaela, estamos co-gobernando la ciudad de Santa Fe, bueno, en el interior del país, en numerosas provincias. Entonces, entendemos que esta transformación se tiene que realizar y que hay que acompañarla responsablemente. Bueno, la conducción del radicalismo nacional, que está más vinculado a la UCR de Capital Federal, tiene una visión quizás mucho más pensada en los proyectos personales de esos personajes que con la mirada del radicalismo como un partido nacional, ¿no? Martín, volvemos a la provincia de Santa Fe Sí. puntualmente. ¿Se está más cerca que nunca de la posibilidad de concretar una reforma de la Constitución de la provincia? Nunca la vi tan cerca. Primero por el apoyo político que tuvo el gobernador y el proyecto de Unidos en las últimas elecciones. Segundo, por la propia conformación de Unidos, como un frente que abarca desde el PRO hasta el socialismo, pasando por el radicalismo como columna vertebral. Después porque otros sectores, como algunos sectores del peronismo, han sido profundamente reformistas siempre y verán en esto la oportunidad de mejorar nuestra Constitución. Y por último, porque hay una necesidad que ya es evidente. A ver, la Constitución se sancionó en el 62. Era una Constitución muy moderna que estaba prevista por una realidad social de ese momento. Bueno, la realidad cambió 100%. Recién lo escuchaba Bonfatti que decía que el hombre no había llegado a la luna. Bueno, no existía la tecnología, no existía Internet, no existían los mails, no existía la inteligencia artificial, las relaciones de trabajo eran completamente distintas a las de hoy. El Estado tenía un volumen mucho más chico, era más fácil de controlarlo. Hoy tenemos que tener situaciones mucho más
más complejas, más eficientes. Bueno, si nosotros queremos tener un Estado transparente, moderno y eficiente, que le dé respuesta a la realidad social de hoy, vamos a tener que adaptar la norma, que en este caso es la Constitución provincial. Recién hablábamos con Antonio Bonfatti con respecto a la reelección del gobernador, que es el reduccionismo que siempre se produce cuando se plantea la reforma constitucional de la provincia. Sí, creo que es un grave error. Yo estoy convencido que vos, cuando reformás la Constitución, tenés que entender que estás legislando para los próximos 64 años. Esta Constitución cumple el año que viene 64 años. Entonces vos no podés legislar como a veces puede pasar con una ley teniendo en cuenta un problema coyuntural o una situación electoral inmediata. Entonces, ¿qué decís? ¿Cómo conformo la mejor estructura del Estado? ¿Cómo conformo la mejor estructura electoral? ¿Cómo conformo el mejor sistema para dar respuestas a la ciudadanía, a los problemas de la sociedad? Y eso lo tenés que pensar en abstracto y en un marco teórico. ¿Y el marco teórico qué te dice? Por lo menos en lo que a mí respecta. ¿Qué tenemos que hacer con todos los cargos? Primero tenemos que unificar todas las elecciones. Nosotros no tenemos que tener elecciones cada 2 años. Yo estoy absolutamente convencido, porque me ha tocado ser subsecretario de producción de la Municipalidad de Rosario, concejal 2 veces y ahora diputado provincial. Y yo te garantizo que los años que hay elecciones no se labura, o se labura muy mal. El que no está en campaña es jefe de campaña, el que no es jefe de campaña está militando. Bueno, el Estado reduce al máximo su funcionamiento y se transforma en un Estado ineficiente 1 año cada 2. Y eso es un canto al populismo, es un canto a las políticas de corto plazo. Si vos tenés políticas educativas o de infraestructura que se ven a largo plazo, no las priorizás y priorizás el gasto en el cortito porque tenés que estar rindiendo examen cada tanto. Entonces, tenemos que votar solamente cada 4 años, extender los mandatos de los presidentes comunales, juntar senadores, diputados, concejales, intendentes y gobernadores y al mismo tiempo ponerle a todas las mismas reglas de juego. ¿Cuáles son para mí las mejores reglas de juego? Un mandato con posible reelección de uno y que después haya un cambio y una rotación. Yo creo que eso es lo mejor para la estructura política santafesina y que eso se tiene que aplicar para todo, para un intendente o para un gobernador. Explícame por qué un intendente puede tener 2 mandatos seguidos y un gobernador no. O por qué los legisladores pueden estar 30 o 40 años en el cargo y terminan adueñándose de parte del Estado sin tener una rotación y permitiendo que gente nueva entre a la política. Digo, soluciones generales nos van a alejar de esa discusión coyuntural y electoral que es la que muchas veces ha frenado la reforma. El gobernador Puyero debe tener esta chance, digo, porque hay voces del propio radicalismo que vienen del senador Felipe Misli, el ministro de Gobierno Fabián Bastía, dando a entender que tiene que tener esa chance. Yo estoy convencido que todos los que son funcionarios se les tiene que aplicar la Constitución vigente en ese momento, porque además está dicho ya jurisprudencialmente con respecto a la Constitución de la Nación. Esa cuestión que a veces está dando vuelta diciendo, no, vos juraste por una Constitución, eso es absolutamente falso. La Corte Suprema ha dicho lo contrario. Cuando vos sancionás una nueva Constitución, a vos se te aplica la Constitución vigente en ese momento que la sancionaste. Entonces, a partir de ahí, si tenés un mandato, podrás tener uno más, ya sea para el gobernador, para el intendente, para el concejal, para el legislador provincial, ya sea diputado o senador. Esa es la manera más justa, más equitativa y más desprendida de cualquier interés electoral que puedas tener. Martín, hay un proyecto que presentaste de responsabilidad fiscal. Sí. ¿De qué se trata? Presenté 2. Uno lo incorporamos, yo presenté un proyecto de reforma constitucional junto con Dionisio Escarpín y Jimena García, y uno de los principios que incorporamos en la Constitución, que es algo que tienen las constituciones más modernas del mundo, son principios de disciplina fiscal y estabilidad tributaria. En la disciplina fiscal lo que vos le estableces al que gobierna es un máximo de ratio entre gasto y deuda con respecto al Producto Bruto Provincial. O sea, sobre el Producto Bruto que vos tenés en la provincia, este es el máximo que puedes gastar o el máximo de deuda que puedes tener. Eso es lo que intenta que tengas una economía sana, que no entre en un proceso altamente deficitario y que después te descompense los números teniendo que recurrir, como acá no tenés la posibilidad de emitir, teniendo que recurrir a la presión tributaria asfixiando el sector privado. Y al mismo evitar un endeudamiento. Sí, o endeudamiento o aumentar los tributos. Correcto. Las únicas 2 vías que tenés al no tener la maquinita de hacer dinero que tenés en Nación. Ahora bien, lo que nosotros también presentamos legislativamente ahora es una cuestión que tiene que ver con responsabilidad legislativa. Cuando un legislador va a presentar un proyecto, cortarla con esta cuestión demagógica de que yo presento un proyecto para cada sector para dejarlo contento, con un nivel de irresponsabilidad total. Nosotros lo que decimos es, si vos vas a presentar un proyecto legislativo, tenés que hacer una estimación del costo fiscal y decir, de esas erogaciones de gastos o de esas disminuciones de recursos, ya sea por beneficios tributarios que vos tenés, ¿de qué partida de financiamiento lo vas a sacar? Es decir, por ejemplo, yo voy a presentar para este sector reducirle los gastos o vamos a hacer una exención impositiva. Bueno,
qué impacto fiscal tiene esa medida y qué voy a hacer con esa fuente de financiamiento. ¿Lo voy a bajar de este gasto del presupuesto o voy a subir este número de recursos? Eso nos va a generar mayor responsabilidad fiscal al momento de legislar, que en cierto modo también es lo que está planteando el Gobierno Nacional en estas últimas discusiones con respecto a las jubilaciones o a las universidades, que son temas que yo defiendo, pero que no está mal que le digas a las personas que proponen estos aumentos en el gasto, que te digan qué partidas de recursos o de gastos quieren readecuar, ¿no? En la legislatura, en sintonía con la Casa Gris, ¿no? Con el gobierno, se busca terminar con algunos privilegios de empresas como la EPE, Aguas Santafesinas, esos cargos familiares heredados. Sí. ¿Hay quórum para eso? ¿El clima da? ¿Les preocupa algún tipo de resistencia también sindical? Y gracias a Dios estamos en una etapa donde los que históricamente pensábamos de una manera y nos costaba muchísimo poder instalar algunos discursos o algunas ideas, hoy empezamos a ver que hay cierto plafón en la sociedad mayoritario para poder avanzar en ese sentido. En esto que vos decís, presentamos un proyecto que es de Jimena Sola, yo la acompañé con la firma, para terminar con los cargos hereditarios acá en la provincia de Santa Fe. También lo presentó Carolina Lozada en el Senado de la Nación. Y la verdad que esto no tiene ninguna ciencia, es sentido común. ¿Cómo puede ser que una persona que trabaja en la EPE y tiene un hijo, por el solo hecho de ser su hijo, tiene un privilegio por encima del resto de la sociedad para poder entrar ahí? La verdad que no le vemos ningún sentido. Creo que todos los ingresos al Estado tendrían que ser por concurso y por un rendimiento que tenga que ver con el mérito que vos ejercés en función de tus antecedentes y de la manera que rendiste. No debería haber nadie que racionalmente se oponga a esto, ¿no? Martín, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Muy amable. Muy bien, seguimos en Hora Política.